Buenas tardes, somos Isaac Méndez y Luis Castillo y presentaremos el proyecto final del curso de diseño de sistemas mecatrónicos realizado en el segundo semestre de 2024. Este corresponde a una máquina clasificadora de café. En esta presentación, primeramente daremos un breve contexto, seguido de cuál es la metodología que se seguirá de diseño, para así ver una a una cada etapa de diseño en detalle, finalizando con una breve reflexión y conclusión. El cliente corresponde a un microbeneficio de café. Esto quiere decir que el café que se procesa es el que ellos mismos producen. Dentro del procesamiento de café que tienen actualmente, tienen que clasificar el café tostado manualmente, por lo que se nos pide desarrollar una máquina que realice este proceso automáticamente. Entonces, para diseñar este sistema, se utilizará la metodología de Ulrich y Eppinger. Esta permite solucionar el problema de la forma menos sesgada posible y explorando una gran cantidad de candidatos a solución, evaluándolos según la importancia que el cliente le da a distintas características del sistema. Ok, y ahora entonces vamos a hablar sobre un poco las consideraciones que se tomaron en cuenta antes de definir el problema. Y primeramente se revisó la declaración del cliente en busca de sesgos como el problema percibido y problema de técnica y técnica de solución. Y se determinó que el cliente no cayó en ningún sesgo, ya que no da ningún síntoma como problema y tampoco plantea una solución previa al problema. Solo menciona clasificar café y no como tal la solución para esto. Y además en diagrama de Chicagua se decidió que este no aplica, ya que como se mencionó anteriormente, el problema está muy bien definido y no hay razón para buscar raíz para el mismo. Ok, y en cuanto al problema percibido, entonces tenemos que el problema sería clasificar granos de café en aceptables o no aceptables según su forma y color, tal como podemos ver en la imagen que se presenta. En este caso, para definir entonces las necesidades se utilizaron distintos métodos de comunicación con el cliente. Primeramente, mediante entrevistas, las cuales se prepararon tomando en cuenta la declaración del cliente y el contexto, el background del cliente. Se realizaron estas dos entrevistas, una entrevista que fue abierta para todos los grupos y una segunda entrevista de la cual se fue cerrada para cada grupo, donde se realizaron preguntas extraídas o dudas que quedaron de la primera entrevista. Posteriormente, el último método de comunicación que se utilizó fue mediante una encuesta, esto mediante un formulario que se utilizaba para conocer el grado de relevancia que demostraba el cliente para las necesidades que se plantean a su problema. Entonces con esto se determinaron distintas necesidades basadas en la información de las entrevistas y la declaración del cliente. Ejemplo de estas serían como el sistema clasifica granos de forma precisa y el sistema procesa granos de café rápidamente. Y aquí en esta tabla podemos observar todas las necesidades extraídas, que fueron en total 16 y se plantean para cada uno de los criterios que el cliente mencionó. En cuanto a las especificaciones de producto, se definieron distintas métricas que se van a utilizar para medir las necesidades, el cumplimiento de las necesidades. Estas se plantean según la información suministrada por el cliente en los diferentes métodos. Eh, por ejemplo, por métricas tenemos que para clasificar granos de café de forma precisa se plantea el porcentaje de error y para el sistema se procesa un saco de café rápidamente tenemos tiempo de procesamiento de un saco de café. Muchas de estas métricas fueron extraídas mediante la información del cliente o investigación externa y también se utilizó un poco de criterio experto, criterio diseñador para definirlas. En esta tabla ya podemos observar un poco de las métricas de forma completa para cada una de las necesidades. Hay casos en los que cumple solo una métrica o hay casos en los que se ocupan más de una. Entonces se definen valores objetivos, que son valores que se desean alcanzar mediante las métricas para satisfacer las necesidades planteadas. Para esto se realizan o se definen mediante investigación o extrayendo datos que mencionó el cliente durante la declaración y las entrevistas. Y si no, se realiza investigación y se basan mediante a estándares internacionales o en ciertos criterios mediante criterio experto. Entonces tenemos como por ejemplo que para la precisión de la clasificación del café, el valor marginal sería el 3% y un valor ideal sería menor al 3%. Esta información es un ejemplo de información extraída del cliente. Y el sistema procesa un saco de café rápidamente. Tenemos como valor marginal 6 sacos por hora y un valor ideal menos de 6 sacos por hora. Y esta es otro ejemplo de información extraída del cliente.
Una vez más, en esta tabla podemos ver un resumen y una compilación de todas las métricas y las unidades, los valores objetivos definidos. Esta fase marca el comienzo de la solución del problema. Inicialmente se escribe el problema general como caja negra y se escriben las entradas y salidas que existen en el sistema diseñado. Respecto a la energía, no se sabe se va a utilizar. El material se sabe que es el café y la señal corresponde a entradas del usuario. En la salida no hay energía, pues el sistema no da energía a ningún otro sistema. El material de salida son los gramos de café clasificados y la señal de salida son la retroalimentación para el usuario y la memoria de datos. Entonces, ahora se divide el problema en muchos subproblemas. Básicamente se divide en la cantidad que sea necesaria hasta que se pueda abarcar cada problema por sí mismo y se procede a generar conceptos para cada uno de estos bloques. Los conceptos referentes a la energía no se consideran críticos, pues el cliente mencionó que cuenta con energía eléctrica y aire comprimido en planta. Entonces se decidió abarcar otros problemas y que la energía se eligiera respecto a la solución de estos otros. Los demás conceptos se eligieron a partir de búsqueda externa, como en páginas de empresas fabricantes, bases de datos, patentes, artículos académicos o a partir de estándares. Luego de generar conceptos para cada bloque, se procedió a combinarlos siguiendo estas dos rutas por separado. Ya se mencionó anteriormente que la ruta de la energía no se va a tomar en cuenta para la búsqueda de conceptos robusta y entonces quedan básicamente estas rutas a seguir. Para la ruta del café habían tantas combinaciones que se siguió una metodología en la que se hicieron 10 combinaciones aleatorias de los conceptos dados. A continuación se muestran 5 de ellas. En este caso, por ejemplo, utilizando elevador por vacío y rampa o usando disco giratorio para el transporte. Estas son otras de las combinaciones usando rampa o disco o bala transportadora, distintos modos de elevación de granos de café, etc. En la ruta de la interfaz humano-máquina sí se pudo realizar todas las combinaciones, excepto dos que se consideraron que no tenían sentido. Cabe reiterar en que la metodología robusta de búsqueda de conceptos es importante para eliminar la mayoría de sesgos en la solución. Una vez determinadas los conceptos, se pasa entonces a una fase de filtrado, mediante la cual se califican los conceptos basados en las necesidades para ver cuáles cumplen de mejor forma. En este caso se pasa a la siguiente etapa, las cuales se deciden que son mejor o las que se deciden combinar. Un ejemplo de esto es donde presentamos las primeras dos calificaciones basadas en las necesidades de clasificar granos de forma precisa y desclasificarlos rápidamente. Para esta parte, para esta etapa, se debe seleccionar un concepto por estándar en el cual se escoge el concepto A, como se puede observar, y se califican los demás basados en estos, en 0 si es igual, menos si es peor o más si es mejor. En esta parte se puede echar un vistazo de toda la tabla donde se calificaron todos los conceptos para, en este caso, clasificar café. Aquí se puede observar un poco de los conceptos que se hicieron combinar, el AC y el A con el C con el I y el H, que fue un concepto que se decidió mejorar. Entonces pasamos también al filtrado de los conceptos sobre el HMI, en donde se decide de un solo ganador. Y en este caso podemos ver en donde se escoge nuevamente el concepto A como el estándar y debido a las pocas mejoras que se presentan en los demás conceptos, se decide combinar C y D, que darían los mejores resultados y se define este como ganador. En cuanto a la evaluación, entonces se califican los conceptos mediante criterios numéricos y se evalúa porcentualmente basado en el nivel de importancia que le dio el cliente en la encuesta realizada. Y nuevamente aquí se puede observar un resumen de la evaluación y el concepto ganador que sería H+. Bueno, y aquí podemos observar un poco del concepto ganador, en el que entonces tenemos el que fue el H+, el que tiene la elevación por pasillo, el dosificador de compuerta, banda transportadora, y cámaras para la clasificación y descarte mediante chorro de aire. Para validar nuestro concepto, primero se deben definir los objetivos. Estos se extraen directamente de las necesidades, dando un total de 16. La única excepción es el 15, que por falta de especificaciones del cliente como peso o tiempo de transporte, se consideró que no hay nada específico que medir. Se determinaron factores de influencia para cada prueba.
Esta prueba busca medir los objetivos referentes a la precisión. Entonces se determinó que los factores de influencia que pueden afectar la precisión del sistema son el tiempo de exposición de la cámara y la velocidad de la banda transportadora. Y se medirá el porcentaje de error y la superficie analizada. Esta prueba busca medir muchos objetivos, todos relacionados con la interacción humano-máquina. Los factores de influencia para esta prueba corresponden a diferentes características del operario y todos son de bloque, es decir, no son controlables. Aún así, el único factor medible de forma práctica para la prueba es el grado académico alcanzado por la persona voluntaria. En esta prueba se medirán los objetivos relacionados a la velocidad de procesamiento. Para ello, los factores de influencia identificados son todos controlables y corresponden a la velocidad de la cinta transportadora, la velocidad de la bomba de vacío y la del dosificador. Ahora tenemos la prueba número 4 que se define específicamente para evaluar el grado de protección IP de los gabinetes que se van a utilizar para proteger la parte electrónica del sistema. Para la prueba número 5 se va a determinar, se va a evaluar la disponibilidad del sistema, del equipo y además el plan de mantenimiento preventivo que se plantea eh, como parte del producto. Para la prueba número 6 lo que se desea evaluar es la salubridad y que los granos de café pasen por un proceso inocuo, por lo que se evalúa la contaminación que puede surgir por parte de metales, plásticos o lubricantes y demás. Finalmente, se logró diseñar una máquina de granos de café siguiendo una metodología de diseño que permite tomar en consideración necesidades del cliente y ponderarlas para escoger un concepto a desarrollar lo menos sesgado posible. Cabe destacar que cada etapa lleva consigo una reflexión, pero a falta de tiempo no se incluyó en la presentación. Además, las iteraciones es un punto muy importante de esta metodología, por lo que, a pesar de lo que se muestra en esta presentación, la solución no salió de forma directa.